la figura omnisciente de Rafael Correa en este proceso electoral. ¿Qué lectura se está dando de lo que ha ocurrido en Ecuador el día de ayer? Una jornada que afortunadamente transcurrió sin altibajos. Mira, buenos días, muchísimas gracias. Gracias a Dios todos estábamos en una tensión muy fuerte porque había amenazas del crimen organizado de atentar contra varios centros de votación, especialmente la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de Manta, estaban muy resguardadas. No ocurrió nada en cuanto a ataques que ya se tenían programados, digamos, por parte de las personas que siembran el terror, pero sí hubo muchísimas novedades en cuanto a esta votación. Cristian Zurita logró un tercer lugar con un 16 y algo más por ciento, ahora que hemos podido actualizar la página del CNE, que por cierto solamente la podemos consultar, digamos, como directamente en la página quienes estamos aquí en el territorio nacional debido a ataques cibernéticos que se dieron el día de ayer, especialmente en Europa, y se restringió. Quienes deseen investigar algo sobre el Consejo Nacional Electoral pueden hacerlo a través de Facebook o de Twitter, pero no necesariamente ingresando directamente a la página. Hace pocos minutos el 92% escrutado daba esta victoria en primera vuelta al correísmo. Tú dijiste una palabra. Está omnipresente. Correa no ha dejado de estar. Está prófugo, está fuera del país, pero continúa influyendo en la mentalidad de aquellos que toman decisiones, especialmente en las zonas más violentas. Y eso nos ha llamado muchísimo la atención. Las zonas donde hay más violencia apoya a su candidata, sea quien haya ido. Siempre va a tener el apoyo del correísmo, quien está detrás de todos estos movimientos, digamos, en cuanto al apoyo de sus candidatos. Un outsider, alguien que no lo pensábamos, está en segunda vuelta, que es Daniel Noboa, un joven, tiene 35 años, Ujú. es hijo de Álvaro Noboa, que ya fue 4 veces por la presidencia de la República, y esto realmente nos llama la atención, nos dejó boquiabiertos a muchos y le dio nuevamente, digamos así, la razón a quienes no creen en las encuestas. Las encuestas se equivocaron mucho y algunas de ellas que fueron hechas extraoficialmente sí le daban a Novoa no tanto el puesto número 3, pero sí peleando el puesto número 2, pero sí peleando entre el segundo y el tercero. Y hoy lo tenemos a él como uno de los contrincantes, digamos así, del correísmo, aunque él no ha hablado tanto en contra del correísmo, él ha hecho propuestas y quizá eso es lo que ha llamado la atención en este momento. Cristian Zurita, todo un personaje que a propósito tiene medidas cautelares, lo amenazaron ayer de muerte antes de ir a votar y la CIDH ha pedido que se le den medidas cautelares. Él no sabe si va a continuar o no en la política le cayó del cielo ahora Ujú. y no sabemos si podría continuar como político o como periodista, que sabemos en muchos casos la política y el periodismo no conviven. Hablaba Giselle Jacome, ella es periodista en Ecuador, en Radio Latina Ecuador, y también nos acompaña Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político, y con él queremos hacer esta lectura. Y Giselle hablaba de la figura de Daniel Noboa, por la que nadie daba un medio, no estaba en el radar, no figuraba. ¿Qué hizo que Noboa lograra colarse en esta segunda vuelta y ser quien se enfrente al correísmo, a esta figura que no ha dejado de estar, como dice Giselle Jacome? Buen día con ustedes, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este espacio con Giselle. Si bien es cierto que las encuestadoras no vieron venir el fenómeno de Daniel Noboa, sino hasta la última semana en el caso ecuatoriano, producto de su rol en el debate presidencial de la noche del domingo anterior, hay que decir que revisando y analizando las razones por las cuales no únicamente el debate lo pone en una segunda vuelta, se ve que ha habido trabajo de base muy silencioso y muy callado en algunas provincias del país, utilizando la misma técnica y la misma estructura que su padre en las campañas electorales anteriores, a través de brigadas médicas que prestaban servicio gratuito
a muchas personas en varias provincias del Ecuador. Daniel Noboa hizo campaña y este proceso, liderado por su madre, que es una de las figuras políticas más visibles, Lila, del país y de los últimos 20 años, es lo que le ha permitido, por ejemplo, aparecer a Daniel Noboa en un primer lugar en provincias tradicionalmente indígenas, como la provincia de Chimborazo o en el caso de una provincia que no mantiene una línea ideológica constante ni coherente, la provincia de Tungurahua. Estas provincias del centro del país que muchas veces se las descarta por no concentrar la mayor cantidad del electorado, son aquellas en las que se ha hecho este trabajo silencioso de hormiga de base que también le ha permitido a Noboa capitalizar de cara al triunfo del día de ayer. Mauricio, y me gustaría también tu comentario o tu opinión sobre el tema de la violencia, ¿Mm? porque pareciera que en Ecuador no solo el tema de la violencia carcelaria, sino estos grupos irregulares amenazando a figuras políticas. ¿Cómo se perfila que los ciudadanos hayan podido dirimir sus diferencias, escoger a través de un proceso electoral? ¿Cómo va encaminado a solucionar quizás ese tema tan dramático que incluso en el marco de esta campaña llegó a cobrar la vida de uno de los candidatos? Creo, Lila, que el punto de partida es mencionar que el tema de la violencia lamentablemente no es nuevo en Ecuador y mucho menos en la política nacional. Tuvimos asesinatos y atentados en las elecciones seccionales de febrero de este año. Tuvimos atentados y asesinatos en las presidenciales y legislativas de 2021. Lo que sí, y hay que decirlo, se ha tocado fondo con el asesinato de un candidato presidencial que tenía un análisis de riesgo detectado superior al 95% y que gozaba de protección del Estado, de agentes de la Policía Nacional. Eso sí es algo que antes no se ha visto, pues previo al asesinato de Villavicencio, los políticos en funciones, autoridades y los candidatos en medio del contexto electoral se quejaban de no haber recibido la suficiente atención por parte de las autoridades para contar con garantías para poder hacer su campaña o su trabajo. Gritaban auxilio para poder ser protegidos. Por eso es que en este caso sí estamos hablando, diría yo, de haber tocado fondo y haber despertado una conciencia colectiva respecto al hecho de que, al igual que a los ciudadanos, nos atacan, nos matan todos los días. Mira las cifras de muertes violentas en el Ecuador, ocurre con políticos en teoría protegidos, ¿no? Y yo te digo que a pesar de ese ambiente violento, a pesar de ese miedo que existe entre nosotros, ha sido muy grato constatar que las cifras de ausentismo el día de ayer no han superado las tradicionales, no hemos tenido un aumento del ausentismo o cuestiones críticas de no votar en ciertos lugares, recintos, centros de votación. En ese sentido, pues a pesar del miedo, al parecer hay un espacio de esperanza de que quien venga para este gobierno de 18 meses pueda hacer algo en beneficio del país, en beneficio de su seguridad. Bueno, y no es poca cosa que Cristian Zurita, que cayó como candidato presidencial por este lamentable asesinato, haya ocupado el tercer lugar. Eso parece también que la ciudadanía manifestándose en contra de la violencia, más allá del plan de gobierno que pueda o no tener Cristian Zurita, que como decía Giselle Jacome, ni siquiera se sabe si va a continuar con una carrera política. Pero Giselle, también hubo elecciones de asamblea y ahí se puede hacer como una lectura, un panorama de la configuración de fuerzas políticas en el Ecuador. Y volvemos a la figura de Correa. Todavía no hay resultados definitivos que permitan esa lectura, pero ¿qué pueden, hacia qué está apuntando el conteo hasta ahora?
Nuevamente el Consejo Nacional Electoral, esta vez igual con un conteo un poco más chico, ¿no? Ahora los asambleístas estaban con un 60% en la cuenta y el 40% aparentemente iría ya hacia el correísmo, esta votación dura del correísmo que vuelve a escoger casi casi que a los mismos que fueron enviados a casa hace pocos meses. Luego sí entra esta fuerza nueva de Construye de Fernando Villavicencio que se logró con un voto quizá emocional. La gente no conocía mucho a los asambleístas, fue muy poco el tiempo que tuvieron como para poder reconocerlos, pero la gente votó a favor de esta nueva corriente de investigación, de personas que no tienen miedo, de gente que quiere decir lo que está ocurriendo a nivel de corrupción, etcétera. Ellos ya conforman una segunda fuerza aparentemente con el 20% y también, obviamente, el candidato Novoa logra entrar con un 14%, 13% y un poquitico más, que lo acerca al 14%, y quienes lo podrían estar apoyando en esta oportunidad podrían ser quienes siguen los candidatos que colocó la lista de coalición con el Partido Social Cristiano que acompañaba a Jan Topic. Estamos hablando que el resto casi que no cuenta porque su votación fue muy corta, pero también sabemos que los independientes son los que mueven al final la votación. Nos vamos a encontrar con un panorama muy similar al que tuvo el señor Guillermo Lasso, que ya está de salida, y la situación podría en este momento darnos a entender que todo dependería del nivel de negociación que pueda tener Daniel Noboa si llega a ser electo presidente, ¿no? En este momento hay algo muy claro y es que el correísmo tiene ya su gente cautiva, digamos, pero aparentemente no podría crecer tanto, no podría capitalizar muchos de las votaciones que se dieron para otros candidatos. Hablemos Jaco Pérez, por ejemplo, que no estaría para nada alineado Pachacuti con el correísmo, al no ser que haya una fracción mucho más grande, y supongo que en esta oportunidad también Mauricio podrá coincidir en esto quizá, y es que Pachacutic se ha fragmentado, pero como movimiento en sí, no creo que vaya a dar muchos votos al correísmo, así que podríamos estar hablando de que Novoa sí va a aglutinar la mayor cantidad de votos que puede haber tenido Topic, que de hecho tuvo Zurita con Fernando Villavicencio, y los otros, seguramente Otto Sonnenholzner también, que alcanzó un 7%, que también fue una sorpresa para muchos. Quizá estos votos podrían llegar a darle ya el pase a la presidencia de la República a Novoa, y con esto ya podemos ver qué puede ocurrir en la Asamblea Nacional, ¿no? Va a tener que negociar y allí el correísmo pues estaría llegando con todo lo que dejó de hacer en el gobierno de Guillermo Lasso, un poco más, digamos, envalentonado, porque obviamente los mandaron a casa y ahora vendrán a corregir errores, ¿no? Giselle, nos hablaba Giselle Jacome, quien es periodista en Ecuador, y también nos acompaña Mauricio Alarcón, analista político, y han mencionado a Guillermo Lasso, que está de salida. La gobernabilidad del gobierno de Lasso ha estado tambaleada. Estas son unas elecciones que corríjanme si me equivoco, adelantadas, precipitadas. ¿Qué va a pasar con Guillermo Lasso? Mauricio. Pues bueno, deja la vara muy baja, Lila, y en ese sentido, pues han sido 2 años en los que las necesidades de los ecuatorianos no han podido encontrar respuesta por parte de un gobierno que ha encontrado siempre excusas para justificar su ineptitud al momento de gobernar. Primero fue la Asamblea Nacional, después fue la Corte Constitucional, primero fue un juicio político, ahora es una campaña electoral. Y primero se nos dijo que se iba a solucionar todos los problemas del país a punta de decretos ejecutivos firmados durante los primeros 100 minutos de gobierno. Después se nos dijo que 2 años eran insuficientes para poder lograr arrancar siquiera algo en cuanto a gestión pública. Así es que, como ves, la vara queda muy baja. Guillermo Lasso creo que se va sin pena ni gloria,
pasándole la factura más alta al país de un retrato en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, que creo que nos hubiera salido mucho más barato si es que nosotros simplemente hacíamos una colecta y le pagábamos para que lo cuelgue en una pared de su casa. Ese tipo de cuestiones, además, y hay que decirlo, le pasan factura a la tendencia. Y eso es lo que hemos visto ayer en el proceso electoral. Pues muy asociado a esa tendencia ideológica, el candidato Otto Sonnenholster, y definitivamente ya sabemos ese 7% que obtuvo y que no va a variar con los votos que quedan por contabilizar. El hecho de que Guillermo Lasso además ni siquiera haya sido capaz de presentar candidatos para estas elecciones de intermedias y extraordinarias nos da la muestra del nivel de credibilidad y confianza que no solo tiene él, sino su organización política. Así es que, en definitiva, eso es lo que hemos visto por parte de Guillermo Lasso, por parte de su gobierno, y te diría que creo que somos muchos, millones los ecuatorianos, que estamos contando los días para que este gobierno termine y que al menos podamos ver qué ocurre con un gobierno entrante, ¿no? Tener la esperanza de que quien venga pueda mostrar que se puede hacer las cosas de manera distinta, con voluntad política y por supuesto, más allá de los tropiezos propios de la gobernabilidad que tiene que construirse sobre la marcha, hacer las cosas en beneficio de los ecuatorianos. Y disculpa que te insista con el tema del correísmo, pero ¿por qué sigue seduciendo a pesar del exilio, a pesar de los escándalos de corrupción? ¿Por qué logra que una persona que para muchos quizás era una desconocida o no tenía ese perfil como para figura presidencial, que es el caso de Luisa González, se haya alzado como la favorita? ¿Por qué los ciudadanos en Ecuador al momento de ir a votar decían yo voto por Correa y eso es con el nombre de Luisa González? Lila, yo te diría que no hay que rompernos la cabeza pensando el por qué. Simplemente hay buena parte del país que recuerda a un gobierno que le llegó, un gobierno que ejecutó obra pública, independientemente de si hubo corrupción o no hubo corrupción, un gobierno que te permitía acceder a servicios públicos, independientemente de si hubo o no corrupción, y de la mano además de un líder autoritario, de un líder carismático que a la ciudadanía le encanta, y yo te diría no solo en Ecuador, sino en América Latina entera, tienes una buena mezcla de lo que es ese voto duro correísta que ayer se ha vuelto a ser presente. No es nuevo, todos especulábamos y decíamos el voto del correísmo, y ya una vez eliminados los votos nulos y los votos blancos, va a estar en el orden del 28 y del 32%, nos equivocamos por 1%. Ahí está el voto duro que les permitió hace pocos meses ganar la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, ganar prefecturas importantes en todo el país, que en las elecciones presidenciales de 2021, con el mismo porcentaje y la misma cantidad de votos prácticamente que hoy estamos viendo, les permitió ganar la primera vuelta y acceder a la segunda. Así es que, así como ocurre en varios países de América Latina, y Ecuador no es la excepción, este tipo de movimientos llegó para quedarse, no 5 ni 10 años, probablemente algunas décadas, y es ese actor con el que vamos a tener que lidiar durante los próximos años, porque, Lila, hoy, indiscutiblemente, el correísmo es la única organización política bien estructurada, con presencia a nivel nacional y con liderazgos locales desarrollados. Puedo yo discrepar con ellos ideológicamente Ujú. o con su estilo de gobernar, pero no puedo desconocer y ser realista respecto de lo que han logrado desde la aparición estelar de Rafael Correa hace 17 años. Hablaba Mauricio Alarcón. Giselle, ya para despedir, porque nos quedan un par de minutos, la segunda vuelta está prevista para el próximo 15 de octubre. Hablabas de esa fuerza dentro del Parlamento que logra captar el correísmo, esa avalancha de votos a favor de Luisa González, la candidata correísta, que se va a estar midiendo frente a Daniel Noboa, que tendrá que arrastrar los votos de otros candidatos. ¿Volverá el correísmo al gobierno? ¿Cuáles son tus apuestas para el 15 de octubre? Un poco con olfato periodístico te diría que creo que no, creo que le va a costar un poco
captar nuevamente la presidencia de la República, que sería, digamos, como la segunda derrota, ¿no? Porque ya en esta nueva oportunidad, pienso que la gente que no votó esta vez por Noboa sí podría tener una opción por él, ¿no? Casi como la elección anterior con Guillermo Lasso, de decir, ok, no lo conozco, pero no quiero tampoco que el correísmo vuelva a Ecuador. Son solo 18 meses y en estos 18 meses podría ocurrir cualquier cosa. Lo más importante es que creemos que si Noboa puede capitalizar estos votos, depende de cómo se mueva, depende de cómo haga su trabajo todavía en territorio que ha sido bastante bueno y positivo. El correísmo, como lo decía Mauricio, tiene un 32%, 33%, muy convencido, y les invitamos sí a que puedan hacer el análisis en qué provincias gana el correísmo fuertemente. Son provincias que en su mayoría están en la costa ecuatoriana, provincias con muchísima necesidad, provincias que tienen mucha violencia actualmente. Podemos leer entre líneas qué está ocurriendo ahí también y les invitamos a que lo hagan, por supuesto, para que puedan tener un poco más de base sabiendo qué se mueve allí, quiénes se mueven allí, cómo podría ser la captación de votos también, ¿no? Así que esperamos desde el punto de vista periodístico que quien gane sea quien realmente nos pueda dar otro nuevo estilo de vida, que la violencia termine en nuestro país y posiblemente podría ser el candidato más joven, este candidato que ofrece otras opciones, que está diciéndole a la gente que va a tener trabajo a los jóvenes, que les está diciendo a los ancianos que van a tener pensiones dignas, que le está diciendo al empresario que ya no va a tener estas vacunas constantes y que va a tener buenas oportunidades en los bancos. Esto tal vez nos podría dar una idea de quién podría ser el próximo presidente de Ecuador. Que además tiene la figura de Daniel Noboa mucho más margen para crecer y captar votos, y ese voto duro probablemente no crezca muchísimo más. En todo caso, habrá que esperar qué ocurra en el 15 de octubre en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, y quiero agradecerles muchísimo a ambos estos minutos tratando de explicar a la audiencia en Venezuela las implicaciones, lo que representa esta jornada que lamentablemente se ha visto marcada por la violencia, con el caso del asesinato a uno de los candidatos días antes de la elección, y ojalá el tema de la violencia pueda ser atendido y los ciudadanos en Ecuador puedan tener la oportunidad de vivir sin miedo al ejercicio político y sin miedo a su vida normal como ciudadanos. Muchísimas gracias a Giselle Jacome y a Mauricio Alarcón por estos minutos. Giselle es periodista de Radio Latina en ese país y Mauricio es director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y analista político. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros escuchamos algo de música y ya venimos. Sonidos que te llenan de alegría.